Presidente Abinader se dirigió a la nación el miércoles de esta semana, donde anunció que el gobierno que él encabeza estaba tomando la decisión por el momento de no continuar con la discusión del proyecto de reforma fiscal integral que generó tanta incertidumbre, tanto lo interno como lo externo del país, por entender que las condiciones actuales que estamos atravesando no son realmente propicias ni ofertan un ambiente adecuado para una discusión profunda de este tema. Presidente, yo creo que tomó la decisión correcta. O sea, si uno lo analiza con objetividad y uno echa a un lado todas las preferencias políticas que usted pueda tener, hay que reconocer que las condiciones no están dadas en estos momentos para una discusión seria y profunda de la reforma fiscal que el país necesita. Lo primero que uno tiene que decir es que las condiciones externas de la noche a la mañana han dado un giro inesperado. Aquí muy poca gente se atrevería a decir que hace 6, 7 meses que nosotros íbamos a tener hoy día una situación en los mercados de los commodities a nivel global con aumentos de precio del orden del 400 y el 500%. En el caso del gas natural, el carbón y la duplicación, casi triplicación de los precios del petróleo. Eso de por sí, y es bueno que eso se entienda, a través del mecanismo de la inflación importada, es un factor de erosión del poder adquisitivo de la población. El gobierno hasta cierto punto ha limitado el daño de esa inflación importada en los presupuestos familiares, absorbiendo parte del costo que ha venido generado por esa inflación importada. Todos sabemos, sin embargo, que el gobierno no tiene fondos ilimitados ni recursos ilimitados para mantener de manera sostenida ese bloqueo, esa muralla que impida que lo que está sucediendo fuera no nos golpee. Hasta cierto punto hemos comenzado a ver que el gobierno está siendo más agresivo en los ajustes semanales de los precios de los derivados del petróleo, de la gasolina, del gasoil, y también ya se anuncia que viene un primer ajuste en la tarifa eléctrica en el mes de noviembre. Ustedes dirán, sí, pero eso es políticamente incorrecto. Puede ser políticamente incorrecto, pero es económicamente correcto, porque no hay forma de que el gobierno lo pueda absorber en su totalidad. Y la población tiene que entender que parte de esta inflación importada va a tener que afectar nuestros ingresos, aunque sea transitoriamente. Entonces, de por sí ya eso tiene el mismo efecto que una reforma tributaria. Entonces, el gobierno, en la medida en que es más agresivo ajustando los precios de combustible y de tarifa eléctrica, hasta cierto punto comienza a recuperar parte de una serie de ingresos o reducir una serie de subsidios que ha estado concediendo. Si a eso usted le suma un paquete fiscal que altera bases tributarias y aumenta tasas impositivas, no hay duda de que la mezcla puede dar lugar a cualquier tipo de efecto social insospechado. Entonces el gobierno dice, nosotros estamos en medio de una recuperación, estamos saliendo de una pandemia que todavía no termina, estamos creciendo mucho. Quizás debemos terminar este ciclo de este fuerte crecimiento y ver qué pasa, cómo se despeja el panorama internacional. El segundo elemento es que hasta ahora hemos disfrutado de los vientos del crecimiento con esta recuperación. Eso es decir, los vientos de crecimiento que vienen de fuera. La economía mundial en el último trimestre del año 2020 y los 2 primeros trimestres del año 2021 mostró unos niveles de recuperación y crecimiento realmente extraordinarios. Y no hay duda de que eso se reflejó también en República Dominicana. Solo hay que ver el desempeño de las exportaciones y solo hay que ver también la rápida recuperación que está teniendo el mismo sector turístico. Nos ayudó también todo el ingreso de remesa con la política de incentivo y de apoyo y subsidio a los hogares que se concedieron en los Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, creció 6,9% en el segundo trimestre del año 2021 de este año, pero ya en este tercer trimestre el crecimiento fue de solo 2%, reflejando los problemas de los cuellos de botella
derivado de tranques en la oferta, todos los problemas que vienen de China con la incapacidad de mover esa industria manufacturera, como la misma variable, la variante Delta ha afectado los centros de manufactura a nivel mundial que han tenido que cerrar transitoriamente. Entonces, todo eso ha comenzado a desacelerar también el crecimiento. Incluso China, que había crecido 7,9% en el segundo trimestre del año 2021, ahora sale la información de que solo creció 4,9%. O sea que el entorno internacional de boom de crecimiento que teníamos hasta el segundo semestre, hasta el segundo trimestre de este año, comienza a tornarse un poco escaso, más ralentizado en el tercer trimestre, y las perspectivas del último trimestre no están claras porque los cuellos de botella se mantienen. Entonces, en medio de brisas no recesivas, pero de desaceleración económica que están llegando del exterior, usted meter un paquete impositivo que tiene un efecto natural contraccionario, recesivo, podría también resultar contraproducente. En tercer lugar, está el tema de cómo usted la justifica. Porque para usted justificar una reforma tributaria, usted tiene que mostrarle a la población que la situación es que ya usted está al borde de la incapacidad de pago, que usted tiene un déficit enorme, que la deuda está dando unos brincos que no hace imposible servirla. Pero el gobierno no tiene esas métricas a su lado para justificar eso. No la tiene porque agosto el déficit fue de apenas 0,2% del PIB. La deuda pública como porcentaje del PIB apunta que va a caer entre 5 y 6 puntos porcentuales del PIB. Entonces, los mismos intereses sobre la deuda pública como porcentaje de las recaudaciones, de año en las recaudaciones, han subido vertiginosamente, han bajado de 24 a 19%. Entonces, hay una serie de métricas que uno generalmente utiliza para montar el discurso y la historia del porqué de la reforma, que transitoriamente han salido del escenario. Usted dirá, Andy, pero es que el problema de la baja del déficit son factores que no son permanentes. Digo, es cierto, pero eso tiene el gobierno, eso obliga al gobierno a profundizar en un nivel de explicación que yo no estoy seguro que lo puedan hacer con éxito. Porque decirme a mí, mira, es verdad, la inversión pública este año no va a llegar a 55,000 millones, pero el año que viene vamos a gastar 140,000, 130,000. Bueno, pero explícame, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo que tú vas a viabilizar esa triplicación de la inversión pública? Porque ahí está la ley 34006, ahí está la ley de alianza público-privada. Explícanos cuáles son los mecanismos, dinos cuáles son las obras específicamente. Y eso, la población generalmente no lo compra tanto. La población te compra una situación como la del 90, que el país se estaba cayendo a pedazos, que las filas de gasolina duraban 2 y 3 días, que había una escasez de todo, que el déficit era enorme y la inflación era de 100%. Pero esa no es la coyuntura ahora. Entonces, montar un discurso de reforma fiscal integral en medio de una situación macro que las cuentas fiscales no lucen estar desbalanceadas, requiere un nivel de socialización y concientización que yo no estoy seguro que la mayoría lo va a asimilar. Consecuencia, eso es un punto que va en contra de los deseos del gobierno. Y lo otro está ya aquí. Nosotros tenemos 1 año y 3 meses metidos, 1 año y 4 meses en una pandemia terrible. Esta pandemia ha generado pérdida de empleo. Hay gente que perdió su empleo y no lo ha recuperado. ¿Verdad? Que otros sí, pero algunos no lo han recuperado. Tenemos una situación de muchas micro y pequeñas empresas que simplemente fueron devastadas, cerraron y quebraron. Entonces, el nivel de intolerancia de la población, el nivel de cómo se siente la población que ha estado encerrada, que tú le vengas con un paquete impositivo sobre la base de que tú vas a hacer más inversión pública, promesas de gasto. Mira, yo no estoy tan seguro que esa mezcla combina bien. O sea, y creo por lo tanto que la decisión de posponer esta discusión un tiempo, indefinidamente, el presidente no fijó un tiempo y me parece que eso también es adecuado.
Yo creo que fue una decisión balanceada, coherente, madura y prudente. Entonces, yo pienso que ahora esto da lugar a que el gobierno se siente, revise lo que estaban pensando hacer, analice la consistencia, el balance y la efectividad de la propuesta que ellos estaban haciendo, que la traten de simular bien, para que el día que vayan a presentar algo que puede ser en un bloque completo o en pequeños bloques, que hagan algo, por ejemplo, en el año 2022, otra parte la pueden hacer a mediados del 2024. O sea, ir por parte, porque el país no está tampoco en una urgencia fundamental de que tiene que disparar de la noche a la mañana 3 o 4 puntos en la presión fiscal, por la sencilla razón de que nosotros tenemos un nuevo protocolo de inversiones públicas que le pone un freno a la inversión. Aparte de eso, hay que reconocer que el gobierno, en algunas áreas del gobierno, ha comenzado a hacer racionalización, régimen del gasto. Eso ha liberado recursos y esos recursos han podido ser utilizados en otras áreas. Entonces, por eso cuando usted ve el gasto corriente y lo contrasta con el PIB, ha habido una caída brutal del gasto corriente del gobierno del 2020 al 2021 como porcentaje del PIB. Entonces, hay una parte del ajuste que se ha venido haciendo ya por el gasto. Entonces, yo creo que ir gradual, ir con prudencia en esto, yo creo que es una buena señal. Creo que es muy importante que se comuniquen bien con las calificadoras de riesgo, los bancos de inversión y le expliquen toda la justificación, todo lo que está detrás, la historia del por qué esto, que le expliquen cómo va la métrica del país este año, cómo hay... Miren, este año es posible, al ritmo que vamos, que nosotros cerremos con un déficit fiscal de 0,6% del PIB, contra 7,6% del año anterior. O sea, de un año a otro, sin haber hecho una reforma fiscal integral formal, el gobierno ha tumbado 7 puntos del PIB. Eso yo no creo que haya muchos países del mundo que lo puedan exhibir. Y yo estoy seguro que una firma calificadora de riesgo que ve eso, se le va a hacer muy difícil darte un golpe en la calificación, porque tú decidas posponer una reforma fiscal. Yo creo que incluso esas calificadoras, si lo hacen, quedaría muy mal, porque los tenedores de bonos dirán, pero se estarán volviendo locos. Esta gente le tumba al déficit fiscal 7 puntos, aunque tenga un pequeño componente transitorio de reducción, y tú lo golpeas así, no, pero tú eres un inconsecuente. Entonces, yo creo que el gobierno tomó la decisión correcta, tiene ahora que sentarse a analizar qué es lo que más conviene y algo que tenemos que tocar ya aquí. Meditar bien cómo va a ser el proceso de racionalización de los incentivos a diferentes sectores. Hay dos grandes exenciones en el país, las que son las exenciones en la base tributaria del ITEVIS. Eso involucra una reingeniería de cobro y de subsidio muy inteligente y muy bien montada, cuando tú lo quieres desmontar. Y la otra es sectores económicos importantes que son motores del crecimiento. Yo siempre planteé que al sector turismo en el año 2022 hay que dejarlo totalmente tranquilo, porque ese es un sector que viene de un golpe muy fuerte. Hay que decirlo, no es solo del año 2020. Nosotros nos hizo daño una campaña publicitaria negativa en el año 2019 y pagamos un precio ahí. Ahí ya el sector empezó a ralentizar su crecimiento. Cuando nos queremos sobreponer a eso, viene la pandemia. Entonces, dos golpes, uno pequeño y otro más fuerte después, casi devastador el último, y usted venir con un tercero, cuando ya están levantando cabeza y decirle que te voy a quitar todas las exenciones, me parece que eso no es correcto. Y que yo creo que al sector turismo hay que darle la oportunidad de tener un año 2022 que pueda mejorar sensiblemente su flujo de caja, porque ese flujo de caja es el que le va a permitir a ellos decir, bueno, yo voy a seguir creciendo en Dominicana, voy a seguir invirtiendo. Y entonces después, más adelante, pues en el 23 o quizás después del 24, decir, mira, la nueva estructura de apoyo al sector turismo va a tener esta forma. Y nos sentamos y lo discutimos, pero sin darle un golpe mortal a un sector que se ha convertido y se ha transformado en una especie de engranaje para el funcionamiento del resto de la economía. O sea,
Lo que el sector turismo está moviendo ya es algo demasiado importante. O sea, lo que el azúcar hacía hace 30, 40 años, el turismo lo está haciendo 2 y 3 veces. Entonces, no matemos ese sector. Nosotros tenemos un potencial de tener 100.000 habitaciones más. Y a eso es que debemos caminar. Porque óigame lo que le voy a decir. No es verdad que este país va a poder dar un salto a las industrias de alto valor agregado para la exportación. Todo eso es un mito. Para eso usted necesita unas reformas educativas que aquí por el momento no las vamos a tener. Mientras usted tenga estas situaciones con estas ADP, estos maestros poco calificados. En consecuencia, el turismo es el sector que nos va a seguir levantando durante las próximas 2 o 3 décadas. Entonces manejemos eso con mucho criterio y con mucho cuidado. Yo voy a pausar aquí ya, aquí entonces tú entras en el próximo segmento con este tema.